Capítulo 3. La diversión regresa. Flashback. En una parte del planeta Tierra se vería a los ángeles caídos y demonios originales viendo el lugar con cadáveres de personas y de lo sobrenatural en donde estaban y miraban con diversión, y se vería a Sadamiel sonriendo y sentiría que habría vida en este planeta, pero poco sí les diría a sus hermanos que Sadamiel. Bueno, solo quedan el 15% de vida en este planeta, así que, mirando a sus hermanos. Nos vamos a dividir, la mitad vayan a todos los planetas y jueguen con ellos, mientras que nosotros, la mitad nos quedamos acá para divertirnos con los que quedan, ¿entendido? Sí. Se vería a la mitad de los ángeles caídos y demonios originales yéndose del planeta para seguir con su diversión, y cuando se fueron Sadamiel dejaría de mirar el cielo y centraría su mirada a los seres que han llegado ante ellos, y mientras sus hermanos también lo verían. Mientras con los seres que eran los líderes de las facciones y los dioses de distintas mitologías estarían acercándose un poco más con los que ellos llamaban criaturas, y cuando están allí se quedarían mirando a sus enemigos, y uno de ellos miraría el suelo que estaban cadáveres de diferentes especies, y también verían cadáveres de niños, bebés, etc., y levantaría su cabeza dejando de pensar en ellos, pero igual se vería triste por ellos y se escucharía una voz que diría: ¿Qué hacen aquí, mortales? ¿Acaso vinieron a morir? Dios bíblico. Te equivocas, muchacha, nosotros vinimos a matarlos. Sadamiel. ¿Qué es lo que escuché? ¿Acaso dijiste que vinieron a matarnos? Dios bíblico. ¿Cómo escucharon? En ese momento todos sus enemigos empezaron a reírse por lo que escucharon, y Sadamiel diría que Sadamiel. ¿En serio? ¿De verdad crees que no pueden matar con ese poder tan insignificante que tienen? Dios bíblico. No sean muy confiados. Sadamiel. No es ser confiado, es ser lógico. Dios bíblico. Ya verás que los acabaré. En ese momento el Dios bíblico sacaría una espada, y todos los ángeles caídos y demonios originales al ver lo que sacó se empezarían a reírse aún más fuerte, y Sadamiel le diría que Sadamiel. ¿Es en serio? ¿De verdad crees que con esa espada nos vas a derrotar? Dios bíblico. Ven a comprobarlo. Sadamiel. ¿Me estás retando? Bueno, una cabeza más para el trono. Espera, Sadamiel, déjame enfrentarlo. Sadamiel. Ok, Null, demuéstrale que existe la muerte. Null, sí. En ese momento Null se pondría enfrente de sus hermanos y miraría al Dios bíblico y diría que esto va a ser divertido, y fue a atacarlo, y el Dios bíblico lo miraría y fue a atacarlo, y cuando ve el golpe lo esquivaría y le haría un corte, y cuando estaban en el mismo lugar antes de atacarse ambos se mirarían, y Null le diría que Null, qué tontería, ningún ras. No terminaría de hablar, ya que el cuerpo de Null se habría partido a la mitad y los ángeles caídos y demonios originales se sorprenderían por lo que vieron, y el Dios bíblico le diría que Dios bíblico. Mejor ríndanse, si no quieren morir, amenazándolos mientras tenía la espada. Sadamiel. Mátenlo. Diciendo eso con enojo. En ese momento los ángeles caídos y demonios originales asentirían con enojo y se prepararían para matarlos y vengar la muerte de Null, y el Dios bíblico miraría eso y les diría a todos sus aliados que sacaran las armas, y ellos harían caso y lo sacarían, y después de haberlo sacado el Dios bíblico les diría que atacaran, y así empezaría la guerra de estas razas, y mientras en esta guerra los ángeles caídos y demonios originales iban cayendo poco a poco, mientras con el Dios bíblico y sus aliados iban cayendo más hasta que al final ellos ganaron, ya que ellos pensaron que los habían derrotado a todos, y todas las armas desaparecerían a excepción de una que sería la espada que tenía el Dios bíblico, y él diría que Dios bíblico. Hemos ganado. En el presente se vería a Sadamiel teniendo la espada Longinus, mientras que los chicos los miraba, y mientras lo veía, Rías les diría a los chicos que no bajaran la guardia con el sujeto, y todos asentirían, y se vería a Xenovia llegando a donde estaban Rías y los demás, y preguntaría de qué pasaba, y Erika diría que sería mejor escapar, y Kiryu diría que tiene un mal presentimiento, y mientras con Sadamiel diría que Sadamiel. Hace tiempo que no nos vemos, pero ahora te tengo, y esta vez me voy a vengar por la muerte de mis hermanos, levantándolo. Esta vez no evitarás mi plan, así que adiós.
En ese momento Sadamiel destruiría la espada Longinus, y todos al ver eso se sorprenden por lo que hizo, ya que esperaba que lo iba a atacar con la espada, y mientras que algunas partes de la espada caía al suelo, Sadamiel diría con una sonrisa de loco psicópata que: Sadamiel, ya no hay nadie que nos detenga, que regrese la diversión. Los chicos al escuchar ese sonido, se preguntaría de dónde venía, y mientras con Camilo estaba yendo a la academia y cuando escucha las campanadas se sorprendería y recordaría la enseñanza que le dio el dios del equilibrio, se empezaría a asustar e iría rápidamente para allá. Mientras tanto con las gentes de la ciudad Quo, cuando escuchaba eso se preguntaba en dónde venía eso y se vería a Azazel afuera del planeta, y cuando lo escucha le diría a sus hermanos que: Azazel. Bueno hermanos, es el momento, vayan y jueguen con todos los mortales, y si ven algún clan mátenlo sin piedad, sonriendo. En ese momento todos los ángeles caídos y demonios empezarían a reírse y bajarían a la tierra para jugar con todos los humanos. Mientras tanto con los humanos mirarían al cielo y verían que estaban bajando criaturas, y todos se asustarían y empezarían a correr de miedo, y una persona diría que llegó el fin del mundo, y Camilo miraría a los humanos corriendo y miraría arriba y vería a los ángeles caídos y demonios originales descendiendo del cielo, y Camilo le gritaría a todos que se escondieran o que se alejen del lugar de inmediato, y todos mirarían a Camilo, pero como lo ven volando se asustarían y no le haría caso pensando que sería uno de ellos, y Camilo al ver que no le hicieron caso diría que: Camilo, maldición, creen que soy uno de ellos, pero no puedo hacer nada, lo único que tengo que hacer es ir a derrotar al jefe de todos. En ese momento iría lo más rápido posible a la Academia Quo. Mientras tanto con Sakura, Julieta y Juan cuando escucharon las campanadas y que verían a los ángeles caídos y demonios que estaban descendiendo del cielo, Juan diría que: Juan, maldición, ya es tarde. Sakura, escúchenme. Vayan a salvar a los humanos y mándelos a una dimensión de bolsillo, ¿de acuerdo? Ok. Cuando dijeron eso los tres se dividirían para salvar a los humanos. En el Olimpo antes que sonaran las campanadas se vería a Zeus y Hades descansados mientras eran rodeados por los titanes, y Rizebim se pondría enfrente de un titán y miraría a los dos dioses Olimpos y diría que: Rizebim, se ven tan cansados, quieren descansar, burlándose de los dos. Zeus. Maldito demonio. Rizebim, ya es momento que ustedes descansen. En ese momento los titanes iban a atacar a Zeus y a Hades, pero en ese momento se estaría escuchando campanadas, y Rizebim se preguntaba de dónde provenía eso, y Hades diría que: Hades. Ese sonido me es familiar, recordando. No puede ser. Ese sonido. Zeus. Efectivamente. Es de aquella vez que ellos aparecieron, se vería a Zeus muy asustado por escuchar esas campanadas. Mientras tanto a las afueras del antiguo Olimpo se vería a Gabriel junto con sus hermanos, y mientras escuchaba el sonido de las campanadas, le estaría diciendo a sus hermanos que vayan a jugar con los mortales, y ellos harían caso e irían para allá, y se verían que ellos llegarían al lugar y empezarían a destruir a los titanes, a los dioses del Olimpo y a los ángeles caídos y demonios rebeldes. Y mientras los destruían Rizebim se preguntaría de quiénes eran, y sería atravesado por un brazo, de quién sería Gabriel, y Rizebim preguntaría con confusión que: Rizebim. ¿Y? ¿Quién? ¿Eres? Gabriel, ya cumpliste con tu misión. Ya no te necesitamos. En ese momento Gabriel sacaría su brazo del cuerpo de Rizebim y este iba cayendo, y Gabriel lo destruiría con un rayo de energía de sus ojos, y después de eso Gabriel diría con una sonrisa y de alegría que: Gabriel, ¿y ahora, quién quiere jugar conmigo? Se vería a Zeus y a Hades asustados, y Gabriel diría que ha pasado mucho tiempo sin haber jugado, y Zeus se estaba preguntando por qué ellos seguían con vida, y Gabriel miraba todo el caos con emoción y diría que: Gabriel, bueno, ¿a quién de ustedes dos lo mató primero? Pensando. Ya sé, el que salga lo mató, veamos Derin Marin Torre. Derin Marin Torre. Mientras decía eso Hades se preguntaría de cómo matarla, y Zeus le diría en voz baja a Hades que escapara, y Hades le diría que: Hades. No digas tonterías, aunque haga eso ella me va a seguir con facilidad, así que esto es pelear o morir.
Zeus, huye. En ese momento Zeus lanzaría a lo más lejos a Hades y cuando hizo eso, fue a atacar a Gabriel lanzándole un gran puño para matarla, pero ella ni se inmuta y miraría a Zeus arriba de ella y diría que... Gabriel, vaya, eres un buen hermano, estúpido. Sí sabes bien que no hay escapatoria de mí, pero fuiste muy valiente en enfrentarte conmigo o mejor dicho un imbécil. Se vería a Gabriel formando un puño. Despídete falso dios. En ese momento Gabriel lanzaría su puño a Zeus, destruyéndolo su cara y el cadáver caería al suelo y bajaría su brazo y estaba buscando la presencia de Hades y cuando lo encuentra diría que no dejaría crear un arma para matarnos y saldría volando para donde Hades y cuando llega, Hades estaría viendo a Gabriel con una mirada desafiante y Gabriel diría que... Gabriel, vaya, así que no huiste y tu hermano sacrificando su vida para que huyeras. Hades, yo no me iré a ninguna parte. Sé que tú me ibas a seguir así que no había necesidad en escapar. Gabriel, vaya, ya te rendiste. Aceptaste tu destino. Hades, exactamente, sin embargo. No moriré antes de darte pelea. Gabriel, jajajajajajaja, ¿de verdad crees que me darás pelea? Tú un ser insignificante, no me hagas reír. En ese momento Gabriel lanzaría un ataque de luz hacia Hades y él lo iba a esquivar, pero ese ataque le habría llegado a su brazo izquierdo, siendo destruido en unos segundos y Hades gritaría de dolor y Gabriel vería eso con una sonrisa malvada e iba acercándose a donde estaba Hades y estaría diciendo que... Gabriel, lograste esquivar mi ataque más débil, pero aún así fuiste herido, pero bueno este será tu fin. Cuando lo iba a atacar, Hades le diría que no iba a torturarlo y Gabriel le diría que le gustaría, pero que recordó que tenía que matarlos para que no crearan unas armas para que los maten y al decir eso Hades se sorprendería y se diría en sus pensamientos que ellos no saben la verdad y Gabriel le diría a Hades que lo saludara a su hermano y lo mataría cortándolo a la mitad y luego de eso se limpiaría y diría que... Gabriel. Bueno ya acabé con los potenciales en crearlos, pero bueno tengo que ir a la siguiente parte para destruirlos, miraría a sus hermanos. Escúchenme acaben con todos estos estúpidos mortales, ¿entendido? Sí. Cuando los ángeles caídos y demonios dijeron eso seguirían torturando a los dioses griegos y cuando Gabriel ve eso diría que se veían tiernos, torturando a esos mortales y saldría volando del lugar. Mientras que pasaba todo lo ocurrido con la mitología griega, en el inframundo se vería Circe, Lucifer que escuchaba eso y uno de sus soldados aparecería en donde estaba él, para decirle que el inframundo estaba siendo atacado y él se sorprendería junto con su esposa y Circe le diría a su soldado que había que atacar y el soldado le diría que esos seres los están masacrando y Circe se sorprendería, pero a la vez estaría enojado y diría que... Circe. Bien, es hora de que ayude. Graifía. Sí. Circe. Busca a Mílicas y a mis padres, y vayan a ayudar a Rías y a su clan. Graifía. Pero tú. Circe. Solo hazme caso, anda. Cuando dijo eso, Graifía se sorprendería al escucharlo ya que lo dijo con enojo, pero a la vez con preocupación, y ella diría que de acuerdo y cuando se iba a ir, se escucharía una explosión destruyendo la mansión, mirando arriba y todos se sorprenderían a ver dos seres gigantescos, viéndolos con una sonrisa y encima de los dos seres, aparecería Azazel descendiendo del cielo diciendo con soberbia que... Azazel. Vaya. Vaya, pero miren a quién tenemos aquí, moviendo la cabeza. Había algunos escondidos y uno de ellos, es ese mortal que se hace proclamar como el rey demonio, Circe Lucifer. Cuando está cerca del suelo, pondría un pie en la tierra y los miraría con una sonrisa, y Circe sentiría miedo al verlo y se acercaría a Graifía y a Azazel. Con burla le diría que si acaso quería escapar, y cuando Circe ya estaba cerca de Graifía, le diría en voz baja que haga lo que le dijo y cuando Graifía le iba a contestar, escucharían un bostezo que provenía de Azazel y este diría que... Azazel, ¿acaso no me van a atacar? Pensando. Ya sé que los hará que me ataquen, mirando a sus dos hermanos. Chicos, bajen los cuerpos. En ese momento los dos harían caso y tirarían 3 cuerpos y Azazel le reclamaría por haberlo tirado fuerte, pero luego diría que ya no importa, ya que ellos no sienten nada ahora. Y Circe como Graifía mirarían los cuerpos y se sorprendería y a la vez con miedo y con enojo ya que serían los cuerpos sin vida de su hijo y de sus padres y Circe diría con furia que... Circe.
Malditos, no los voy a perdonar. En ese momento Circe estaba liberando todo su poder y Graifia se sorprende por eso y lo vería y Circe la miraría con odio y Graifia se asusta, pero luego ya sabía de esa mirada y se iría del lugar y Circe miraría a Azazel y Azazel tendría una sonrisa mirando a Circe y Circe fue a atacar a Azazel atacándolo con muchos golpes y patadas, pero este no se movía en nada y Circe se alejaría y lanzaría muchas ráfagas de energía con poder de la destrucción y cuando había mucho humo, Circe se preguntaría que si se había acabado, pero este sería atravesado por un brazo de Azazel y estaría vomitando sangre y Azazel le diría con burla que acaso no le iba a matar y Circe con su último aliento le diría que algún día alguien lo va a matar y en el otro mundo yo estaré satisfecho con eso y Azazel no le gustó de lo que dijo y lo rebanaría y después de eso se preguntaría que a dónde se fue la falsa demonio, pero no le daría importancia y le diría a sus hermanos que se vayan a jugar para que vayan a divertirse y ellos se emocionan y se fueron del lugar y Azazel se diría que iría a buscar más juguetes y se fue de ahí. Mientras tanto en el Valhalla se vería a casi todos los dioses nórdicos muertos y se vería a Odín siendo torturado con unas armas hecha por magia y el que hacía todo eso era Belcebú y Odín maldecía a Belcebú y este le diría que ellos ya fueron maldecidos hace eones y lo mataría atravesando el arma en la cabeza de Odín y este diría que todo se había acabado aquí, pero escucharía un pequeño ruido y diría que Belcebú, vaya. Por poco y se me queda más juguetes escondidos. En ese momento Belcebú lanzaría la mesa a otra parte y vería a una mujer con su hija en el suelo con miedo y la niña le diría a su madre que tenía miedo y Belcebú sonreiría y diría que le quitara el miedo, matándolas con su mano quitándoles todo el aire, dejándolas en el suelo y diría que iría a buscar más víctimas y se fue del lugar. Mientras que todo eso pasaba, en la Academia Quo se vería a Issei junto con los demás, viendo todo lo que bajaban del cielo y Sadamiel diría que Zadamiel, bien, bien. ¿No creen que esto es bello, ver cómo es el fin de todo? Rías, maldito. ¿Quién demonios eres? ¿Y quiénes son ellos? Contéstame. Diciendo eso último con firmeza. Zadamiel, no me hables así, falsa demonio. ¿Tú crees que solo convivir te da derecho a hablarme así? Cuando dijo eso, Ria sentiría un miedo al igual que los demás y Sadamiel les diría de con quién jugaría y estaría pensando y vería a Asia que tenía una cruz y estaba rezando, aunque cuando hacía eso le dolía la cabeza y diría que Zadamiel, oye mocosa, ¿acaso estás orándole a tu falso dios? Cuando los demás escucharon eso, se acercarían a Asia para protegerla y Sadamiel al ver eso, no le importaría y diría que Zadamiel, ¿quieres saber algo? Tu falso dios, está muerto hace tiempo, diciéndole eso sin expresión. Cuando dijo eso, todos quedarían en shock por escuchar eso y Xenovia y Asia serían las más afectadas. Al escucharlo y Asia se desmayaría y antes de caerse sería sujetada por Sagi y Xenovia bajaría la cabeza y se estaba diciendo que eso no era verdad y Sadamiel diría que Zadamiel, si no me quieres creer, entonces cuéntale a ese falso ángel llamado Michael, pero qué lástima, que en estos momentos ya debe de estar muerto, diciendo eso último con una sonrisa. Cuando dijo eso, Xenovia tendría una ira e invocaría a Durandal y cuando la tenía fue a atacar con enojo a Sadamiel y Rías le diría que no hiciera eso y Sadamiel tendría una sonrisa invocando un portal, sacando a una chica y Xenovia vería a la chica, pero no lograría reaccionar al tiro y la chica sería partida a la mitad por Durandal y después de eso se agacharía llorando, diciendo que Xenovia, no, no. Puede ser, Irina lo siento, yo no quería hacer eso. Zadamiel, como me gusta esta emoción, gozando de los sentimientos de Xenovia. Ira, llantos, tristeza, extrañaba esas emociones. Xenovia, cállate, miserable. En ese momento Xenovia atacaría por sorpresa a Sadamiel para cortarlo, pero se sorprendería por lo que veía, ya que Durandal se rompería al tener contacto con el cuerpo de Sadamiel y todos al ver eso quedarían impactados y Sadamiel diría que, si ese era su mejor ataque, en ese momento Xenovia sentiría miedo por primera vez y Sadamiel le diría que ahora le tocaba a él y le iba a dar un golpe a Xenovia, pero sería golpeado por alguien que Issei, Akeno y los demás reconocerían al sujeto y Akeno diría que ¿A que no? Al fin llegaste, Camilo-kun.
Y sería Camilo que estaba tratando de moverle la cabeza de Sadamiel y este le diría a Xenovia que se fuera de aquí, que fuera donde los demás y ella reaccionaría y diría que sí se iría de allí con llantos. Y mientras que pasaba eso, se vería a Rías y a los demás viendo que era Camilo, se vería un círculo mágico que estaba apareciendo Graifía enfrente de Rías y los demás y todos al verla se sorprenden y Rías al verla le preguntaría de qué había pasado y Graifía le explicaría todo lo que pasó en el inframundo y Rías se sorprendería y a la vez tiene una tristeza por saber eso y Xenovia le iba a decirle que le explicará que si en verdad había muerto el dios bíblico, pero no se lo diría ya que escucharían la voz de Sadamiel que le diría a Camilo que Sadamiel. Entonces, ese simple peón no logró matar a los guerreros planetarios, moviendo sus ojos hasta ver a Camilo. Con que tú eres el mocoso que trato de detener mis planes, por el olor que siento tus padres son especiales, tu madre es una humana, mientras que tu padre es uno de nuestras razas. Camilo, ¿qué cosa? Impactado por escuchar eso, y se saldría de ahí hasta estar 2 metros delante de él. Sadamiel. Ya veo que uno de mis hermanos nos traicionó, pero ya no importa eso, te mataré al tiro. En ese momento Sadamiel a alta velocidad estaría cerca de Camilo y le iba a dar un golpe y Camilo se protegería, pero no sería suficiente y sería mandado a donde los chicos y estos estarían preocupados por Camilo y Sadamiel diría que Sadamiel. Eso fue muy fácil. Mientras tanto con los chicos trataban que se despertara Camilo y fue así, Camilo se despertó, pero estaría mal herido y todos estaban felices y Sadamiel al ver eso se sorprende y diría con murmullo que Sadamiel. Ya veo, no puedo matar a mi raza tan fácilmente, aunque tenga la mitad de célula de nosotros, impresionante. Camilo, maldito, mirando a Sadamiel detenidamente para que no lo atacara por sorpresa. Sadamiel. Me sorprendes mocoso. Eres el segundo humano que ha sobrevivido de mi ataque. Camilo. Sadamiel, ángel original, quien fue creado por el primer dios hace eones, quiero saber algo, ¿por qué nos atacan? Nosotros no fuimos quienes destruimos a su raza y ni siquiera este planeta existía en esos tiempos. Sadamiel. Jun, ¿cómo que no es su culpa? Ustedes fueron quienes nos atacaron a diestra y siniestra, solamente para que nuestro dios les haga caso. Ustedes son los causantes de todo esto. Camilo, dime una cosa, ¿cuál es tu objetivo de todo esto? ¿Qué harán después? Sadamiel. Ya que lo preguntas, destruiré todas las dimensiones para que solamente exista nuestra raza y ningún mortal o falsos dioses, exis. Cuando iba a seguir hablando, Issei lo callaría diciéndole que todo lo que hacía era una estupidez y activaría el balance Breaker y fue a atacar a Sadamiel y Camilo lo quería detener, pero ya era tarde y Issei lo estaba atacando con golpes y patadas y en una de esas Sadamiel detendría el puño derecho de Issei con sus dedos y lo vería detenidamente y diría que Sadamiel. Vaya, con que tú eres el Sekir Yunutei. ¿De verdad creías que con eso me ibas a matar, ser insignificante? En ese momento Sadamiel tiraría el brazo de Issei hacia abajo y luego de eso le daría un gran puño a la armadura de la cabeza de Issei haciendo que se rompiera y mandándolo a volar hasta donde estaban los chicos y diría que eso fue por ser muy insolente al interrumpirlo y miraría dónde estaba el cuerpo de Issei viendo que este se estaba levantando y se sorprendería y diría en sus pensamientos que Sadamiel. ¿Cómo puede ser eso posible? Que este sujeto haya aguantado mi puñetazo, empezaría a oler la sangre de Issei, este mocoso solamente se siente el olor de un humano y reencarnado a un falso demonio, entonces, ¿cómo sigue con vida, pensando y recordando? Ya veo, empezaría a hablar. ¿Sabes mocoso? Eres el segundo mortal, quien ha aguantado mi golpe, bueno mejor dicho el tercero, ya que el segundo sabes quién fue y el primero fue un calvo con capa, que se decía llamar un héroe por diversión. Cuando escucharon eso, todos se quedarían sorprendidos al escuchar que hubo otra persona quien pudo aguantar el poder de ese ángel, y Camilo estaría pensando en quién sería ya que no recordaba a un sujeto con esa descripción y luego recordaría lo que le dijo el dios del equilibrio y se diría para sí mismo que fue una de esas dimensiones que atacaron y diría con voz alta que, Camilo, ya veo. Entonces ustedes no son inmortales, los voy a matar para salvar a este planeta y a las dimensiones.
En ese momento Camilo estaba expulsando todo su poder, mientras con Sadamiel se reiría por lo que había dicho Camilo, y al lado estaría Issei que había activado de nuevo su balance breaker y le diría a Camilo que no lo dejaría solo en enfrentarse contra Sadamiel y Camilo le agradece y ambos fueron a atacar a Sadamiel y se separarían y Camilo estaba distrayendo a Sadamiel mientras que con Issei estaba haciendo mucho ghost y Sadamiel vería todo lo que hacía Camilo y diría que eso era una estupidez y lo agarraría de la boca y lo estampa contra el suelo y siguiendo a sujetando y todas las chicas junto con Kiba y Sagi trataban de que lo soltara, pero no le era afectado y Issei cargaría por completo el boss e iría rápidamente a donde Camilo y cuando llega a donde él, le toca la mano transfiriendo el poder y Sadamiel vio eso y tendría una sonrisa y Camilo diría que, Camilo, poder superior, destello final. Gritando eso último y una gran bola de energía saldría de la mano de Camilo y Sadamiel suelta a Camilo y toma vuelo, pero el ataque le daría de relleno haciendo que toda la ciudad Ko sea iluminada y las chicas junto con Juan verían esa luz resplandeciente, preguntando de dónde proviene esa luz. Mientras que eso ocurría, en Chile más específico en Concepción, se vería a las personas escapando de los ángeles caídos y demonios originales y mientras hacían eso una mujer les diría que se metieran a su casa y que bajaran hasta el sótano y algunos harían caso mientras que otros seguían corriendo y la mujer vería una viejita que se había caído y fue a ayudarla y cuando la levanta se iban a meter a la casa, pero, serían detenidas por un demonio que diría. Pero miren a quién tenemos aquí, si son nuestras comidas. Ustedes infelices, porque destruyen nuestro país. Cállate mugre mortal, entre más hablas, más se pone dura tu carne para comerte. En ese momento el demonio se los iba a comer y la vieja junto con la mujer cierran sus ojos esperando su muerte, pero el demonio sería atacado por un ataque que le dejaría una herida en su cara y el demonio al verse se sorprendería y a la vez estaba enojado y preguntaría con odio en sus palabras en quién había sido y un sujeto que estaba en las ruinas de un departamento diría que han pasado eones y tú ni siquiera has aumentado tu poder. Y aunque hemos sido revividos con más fuerza, tampoco, no es hacia Asmodeo. Cuando Asmodeo escuchó eso, vería el lugar de donde provenía la voz y vería al sujeto y se sorprende y diría con enojo que... Asmodeo, entonces eras tú, Caleb. No me digas que estás ayudando a los humanos. Caleb, sí, así es diciendo eso sin expresión. Asmodeo, eres un hijo de perra, traidor. Diciendo eso con enojo y odio. Asmodeo iba a atacar a Caleb, pero este lo esquivaría y Caleb fue a atacar a Asmodeo empezando la pelea de ellos dos, que estaría muy igualado el combate, hasta que Caleb decidiría en acabar esto rápido y le daría una patada a Asmodeo, haciendo que retrocediera y después de detenerse iba a atacarlo, pero no podía mover sus pies y miraría que unas manos lo detendrían y trataba de quitárselo, pero no podía y vería una luz que lo iluminaba y vería a Caleb teniendo la mano derecha levantada y Caleb diría que... Caleb, este será tu fin, Asmodeo. Castigo divino, devastación perpetua. Después de haber dicho eso, la luz se convertiría en energía y Asmodeo estaba sufriendo del ataque y después de unos minutos se desaparecería la energía y Caleb caminaría a donde fue la devastación y cuando llega a una parte miraría con asombro a Asmodeo y diría que... Vaya. Aún sigues con vida. Se vería a Asmodeo con vida, pero estaba muy dañado y que además no tendría un brazo y una pierna y que estaba quemado y Asmodeo diría con enojo que... Asmodeo, miserable bastardo, ¿por qué ayudas a los humanos? Caleb, es porque no me quedé centrado en una venganza de hace eones, diciéndole eso último con un susurro. Asmodeo, no te quieres vengar, por lo que ellos hicieron a nuestro padre. Sabes, me aburres. En ese momento Caleb le rompería la cabeza de Asmodeo con un puño y luego de hacer eso se estaba limpiando sus manos con una toalla que encontró por ahí y diría mientras veía el cadáver de Asmodeo allí en el suelo que... Caleb, ¿acaso se te olvidó para qué fuimos creados? Después de haberse limpiado las manos, vería más de sus hermanos apareciendo que querían vengar la muerte de Asmodeo y fueron a atacar a Caleb, pero todos fueron derrotados fácilmente y luego de haberse limpiado las manos otra vez, miraría a todas las personas que lo estaba viendo y se alegrarían por Caleb y la mujer fue a abrazar a Caleb y darse un beso y diría que... Se acabó, querido. Caleb, no Alejandra,
Esto es solo una parte de unas tantas partes de mis hermanos. Alejandra, ¿qué? Impactada al escuchar eso. Caleb, escúchame Alejandra, debes esconder a todos los humanos al escondite que diseñe para que se protejan. Alejandra, Pepper, ¿y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Preocupada por lo que va a hacer su esposo. Caleb, me voy a encargar de matar a mis hermanos por lo que están haciendo, diciendo eso con una tristeza, pero bueno, si no llegó en 3 días, más que seguro ya estaré muerto, diciendo eso con forma burlona. Alejandra, no hagas esas bromas, reprochándole. Llega sano y salvo, ¿me entendiste? Diciendo eso con un llanto. Caleb, te lo prometo, dándole un abrazo. Luego de ese abrazo saldría volando a máxima velocidad del lugar, y mientras volaba Caleb se preguntaba en qué parte estará el hermano que comanda todo esto y lo pensaría, y se le ocurría el lugar e iría para allá. Y mientras tanto en la Academia Quo, después de la luz que había dejado cegado a todos desaparecería, y habría humo y Rías preguntaría que si habían ganado, pero del humo saldría Sadamiel sin ningún rasguño y preguntaría que si ese fue el mejor ataque y todos mirarían con horror a Sadamiel ya que no le había pasado nada y Sadamiel diría que le toca a él ahora, y fue a atacar primero a Camilo golpeándolo con sus brazos y luego de eso agarra la pierna y lo estaría estampando todo el cuerpo de Camilo al suelo y después lo tiraría a donde estaban los del clan Gremory y el clan Citri y luego de hacer eso miraría a Issei con su balance breaker y llega a donde él en un segundo, sorprendiendo al mismo Issei y le da un golpe en la cabeza, destruyendo el caso que lo protegía y dejaría a Issei sangrando y luego de eso toma la cabeza de Issei y lo estampa al suelo 1, 2, 3 y más veces y después de eso lo deja en el suelo y lo patea fuertemente destruyendo la armadura. Y mandándolo a donde los clanes Gremory y Citri todas estaban muy preocupadas por los dos y Asia trataba de curar a Issei y a Camilo y mientras hacía eso Sadamiel miraría eso con asombro y diría con son de burla que Sadamiel, bueno, como ya acabé con el entrenamiento, volveré a jugar. Y empezaría a mirar a todos los presentes y vería a Kiba y con una sonrisa diría que Oye mocoso, te llamas Kiba. Tú no eras parte del proyecto de las espadas sagradas. Kiba, ¿cómo? ¿Sabes eso? Teniendo la cara de sorprendido y a la vez con un enojo por lo que ibas a ver. Sadamiel, ¿quién crees que dirigió ese proyecto? Cuando todos escucharon eso se sorprendieron ya que era ese individuo quien trató mal a los niños de ese proyecto y Camilo se preguntaba por qué decir eso ahora y se daría cuenta y le diría a Kiba que, Camilo, Kiba no lo escuches, te está tratando de manipular para que lo ataques. Kiba, no. No puede ser cierto. Mientes. Diciendo eso último con un grito de enojo. Sadamiel, si no me quieres creer, te diré algo. ¿Recuerdas aquel día que decidimos matarlos? No le creas Kiba. Tus amigos quisieron salvarte y te dijeron que sobrevivieras, que vivieras una vida feliz, tendría una cara de un loco psicópata. Hasta que tú escapaste y ellos murieron por un gas venenoso, hasta morir, hubieses visto cómo estaban sufriendo por ese gas como botaban lágrimas. Cuando dijo eso todos quedarían en shock por saber eso y que Sadamiel lo dijera con una cara de emoción por decir eso y Sadamiel seguiría hablando de los niños y para qué era el proyecto y entre más decía eso, se vería a Kiba con un odio y crea una espada y fue a atacar a Sadamiel y Camilo le gritaría que no fuera y se iba a levantar, pero le costaba y Kiba iba a atacar a Sadamiel diciéndole que nunca lo iba a perdonar, mientras con Sadamiel lo miraría que se acercaba y crearía una espada de luz y cuando ve que ya estaba cerca, diría que este era su fin y Kiba lo vería y se diría que no lo podía esquivar. Pero en ese momento alguien agarraría a Kiba a máxima velocidad y Sadamiel al ver eso se detendría y Kiba vería que no le pasó nada y miraría y vería que sería Juan y Juan diría que, Juan, cuando alguien te dice que no lo hagas, haz caso, ¿me entendiste? En ese momento ambos estarían alejados de Sadamiel y Juan soltaría a Kiba y Sadamiel al ver quién era diría con son de burla que Sadamiel, vaya. Pero si es mi amigo Juan, dime cómo está tu madre. Juan, ahórrate tus excusas, yo no voy a caer en tus mentiras, como lo hizo Kiba. Sadamiel, ja. Levantando sus manos, qué pena. Y mientras decía eso, se vería a todos viendo al quien había salvado a Kiba y escucharían una voz atrás suya que dirían que lamentaban la tardanza y todos a excepción de Issei, Kiryu y Erika se quedan sorprendidos al ver quién era y Camilo ya se podía levantar y diría que, Camilo,
lograron resguardar a las gentes. Sakura. Sí, así es, pero, por lo que veo es que nadie le pudo hacer un rasguño. Camilo, no creo que podamos ganarle, es demasiado poderoso. Julieta, si tuviéramos un milagro, tal vez le podíamos ganar. Camilo, podría ser, pero él ya destruyó la única arma que podía hacerle daño. Zadamiel. Qué aburrido, mejor los mató ahora mismo. Cuando todos escucharon eso se alarmaron, y en ese momento aparecerían Azazel, Belcebú y Gabriel y Zadamiel al verlos. Le preguntaría que si habían acabado con esos simples mortales que se dicen ser dioses, ángeles caídos y demonios, y los tres dicen que, por supuesto, y este tendría una sonrisa, mientras con Grayfia vería a Azazel y lo reconoce y diría que él fue quien mató a Circe. Si Azazel la vería y la reconocería y diría que... Azazel. Pero miren a quién tenemos aquí. Pensé que ibas a escapar o esconderte, pero nunca pensé que te ibas a entregar tan fácilmente, teniendo una sonrisa. Cuando dijo eso, Grayfia estaría preparada para atacar, pero se vería a Zadamiel volando y diciendo a quién mataría primero, y empezaría a ver a todos los que estaban ahí quietos, y vería a Issei y a Camilo y diría con una sonrisa que ya sabía quién sería y lanzaría un ataque de energía e iría a donde Issei y Camilo, y ambos estaban preparados para esquivarlo, pero el ataque cuando iba llegando desvía su trayectoria, sorprendiendo a los dos, y el ataque iba a donde Kiryu, y ellos al darse cuenta irían a salvar a Kiryu, pero serían detenidos por unos brazos que fueron invocados por Belcebú, y mientras que los demás no se habían percatado, y cuando se dieron cuenta verían que el ataque estaba ya cerca de Kiryu y Kiryu no se podía mover por el miedo, y Issei gritaría con preocupación que lo esquivara. Y en ese momento se vería a alguien que quitaría a Kiryu, pero siendo recibido el ataque, y todos al ver quién fue quedarían sorprendidos, y Kiryu al ver quién fue tendría lágrimas saliendo de sus ojos y diría que... Kiryu, Erika, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Erika, no, porque somos hermanas, además quiero que tú seas feliz. Después de decir eso se le acabaría su último aliento, muriendo, y el ataque de energía desaparece, y Kiryu tomaría el cuerpo de Erika y empezaría a llorar, y todos al ver eso también empezaría a llorar por la muerte de Erika, pero había una mujer que en estos momentos quería matar a Zadamiel, quien sería Sakura, y con enojo le diría a Zadamiel que... Sakura, ¿eres un maldito oro? En ese momento Sakura saldría a máxima velocidad a atacar a Zadamiel, y lo estaba atacando, pero a este no le afectaba los ataques de Sakura, y Zadamiel diría que, si eso era todo, y Sakura aún más enojada iba a dar un golpe con su puño, pero sería atravesada por una lanza de energía, pero aún así seguía atacando hasta que al final cae muerta con lágrimas por no haber hecho nada, y mientras que pasaba eso Zenobia se pondría atrás de Zadamiel, pero sería detenida por algo y escucharía la voz de Gabriel que le diría que esto es solo el comienzo, y movería sus dedos haciendo que Zenobia se moviera, y Grayfia iba a ayudar a Zenobia, pero sería detenida por Azazel que este le diría que su pelea no se ha acabado, y Grayfia tendría miedo, pero luego se le quitaría el miedo e iba a atacar a Azazel, pero no le haría ningún daño, y este le daría un golpe al estómago de Grayfia haciendo que se le rompiera todo dentro de ella, muriendo al instante, y Rías al ver eso iría a donde su cadáver llorando y diciendo que le dijera que fuera una broma, y mientras que decía eso se vería a Zenobia poniendo su espada a su cuello, y Gabriel diría con burla que saludara a su amiga. Por mí haría un movimiento como un corte, y Zenobia trataba de resistir, pero no pudo y sería cortada por su propia espada, muriendo y cayendo su cuerpo al suelo, y después de eso Zadamiel diría que se encargaron de los seres insignificantes. Después de decir eso se vería a Camilo y a Issei que lo iban a atacar por sorpresa, pero él sabía lo que iban a hacer y los detiene con sus manos y diría que ellos eran muy perecibles y los sube, y luego de eso los soltaría, y al hacer eso, empezaría a atacarlos con puñetazos y ellos gritarían del dolor, y Zadamiel le da su último golpe hasta mandarlos a volar a donde estaban los demás, y cuando caen al suelo Asia los trataría de curarlos, y Zadamiel al ver eso diría que... Esa maldita mocosa es la que molesta con curarlos, espero que se despidan de su curandera. En ese momento Zadamiel lanzaría un ataque de energía hacia Asia, pero sería detenida por otro ataque de energía, y Zadamiel al ver eso, vería en dónde provino y vería de quién lo había lanzado. Era Souna, que estaba junto con su clan, y dirían que ellos iban a ayudar todo lo posible, y Zadamiel al escuchar eso diría que... Jun. Ternuritas.
Cuando iba a atacarlos se vería a Azazel junto con Belcebú y Gabriel poniéndose enfrente de Sadamiel y Azazel le diría que ellos se iban a encargar y Sadamiel le diría que, de acuerdo y vería a los chicos y dirían que esta vez no va a haber interrupción y volvería a atacar y Asia se asustaría por el ataque, pero vería a alguien que se puso al ataque y vería quién era y diría con llantos que, Rías ama y Rías vería a Asia y le daría un tierno beso en la frente y le diría que viviera por ella y caería al suelo muerta y Asia lloraría y gritaría por el nombre de Rías y Kiba y Koneko al escuchar eso estaban llorando y pidiendo disculpa por no ser fuerte y Sadamiel diría que, si eso era todo y Kiba enojado por escuchar lo que dijo Sadamiel iría a atacarlo, Koneko lo quería detenerlo, pero ya había ido a donde él y Sadamiel lo esperaría con emoción y lo andaba atacando con la espada, pero no le podía dar ningún toque hasta que Sadamiel bosteza y mataría el estómago y diría que esto se puso aburrido. Cuando dijo eso quitaría su mano haciendo que cayera al suelo muerto y vería todo el lugar y diría que Sadamiel, se ve muy lindo esta vista, pero ¿saben cómo me gustaría verlo? Diciendo con una pasión. Cuando dijo eso, se vería a los chicos sobrevivientes pensando en lo que iba a hacer y se vería a Sadamiel apuntando con su mano al suelo y con una pequeña sonrisa diría que expansión. Al decir eso se vería una fuerte ventisca saliendo de la mano de Sadamiel y cuando Camilo y Issei se dieron cuenta aumentan sus fuerzas y crearían un escudo de protección y cuando la ventisca tocó el suelo se crearía una fuerte explosión y tanto Issei como Camilo estaban aguantando de la explosión y después de la explosión se vería a Asia, a Kiryu, a Keno y los demás levantándose y a Keno preguntarían que si estaban todos bien y las chicas y Juan contestarían que sí, pero no escucharían la voz de Issei y de Camilo y se preocuparían y lo estarían buscando y verían a los dos en el suelo y fueron a auxiliarlos y cuando están ahí verían a los dos gravemente heridos y Asia los estaría curando al igual que a Keno y mientras hacían eso Kiryu estaría viendo el lugar y tendría una cara de horror y le diría a los chicos que Kiryu, oigan chicos, miren esto. Cuando los chicos escucharon de lo que dijo Kiryu, irían a donde está ella y cuando llegan mirarían con horror ya que la ciudad estaba destruida por completo y Sadamiel le diría que ahora se veía hermoso y todos, todavía tenían una cara de horror y Camilo miraría a Sadamiel y le diría que era un maldito y Sadamiel le diría que Sadamiel, ustedes se salvaron solamente porque usaron un escudo de protección, pero que aún así recibieron mucho daño, diciendo eso último con una sonrisa. Expansión. Cuando los chicos escucharon eso, volverían a formar un escudo y el ataque haría más destrucción no dejando ningún escombro de departamentos y de casas. Después de esa explosión se vería a Camilo y a Issei aún más agotados ya al borde del colapso y Asia ya que no estarían curando a los dos y Sadamiel diría que Sadamiel, aún siguen con vida, pero ya no pueden más o más que seguros. Hablan 2 intentos más que puedan soportarlos, vamos a probarlo. Expan. No terminaría de hablar ya que vería un ataque yendo hacia él y no se preocuparía, pero sentiría algo diferente y lo esquivaría por poco y después de que se fuera al cielo Belcebú le preguntaría que si estaba bien y este le respondería que sí diría de quién era ese ataque y miraría abajo viendo a alguien que recuerda y diría que Sadamiel, pero si es Caleb. Mientras que dijo eso, Akeno y los demás verían a Caleb y como él hizo asustar a Sadamiel y le iba a preguntar de quién era y Camilo en voz baja diría que padre, pero Caleb le diría que Caleb, oigan pueden descansar ahora, yo me encargaré de ellos. Juan, son demasiados fuertes, no puedes derrotarlos. Caleb, no te preocupes yo también soy fuerte. Julieta, sí, pero ellos. No terminaría de hablar ya que se escucharía la voz de Sadamiel que le diría Sadamiel, ¿con qué eres tú Caleb? ¿Por qué ayudas a los mortales? Caleb, porque están erradicando a los mortales. Ustedes no son así. Belcebú, ¿por qué no lo haríamos? Ellos nos mataron y ahora que tienes otra oportunidad de erradicarlos, ¿no lo quieres hacer? Caleb, ¿acaso se olvidaron los principios que nos dio nuestro Dios? Gabriel, con tal de vengarnos y de vengar la muerte de nuestro Dios. Azazel, haremos todo lo necesario para que no haya ningún mortal con vida. Caleb, si es así, entonces los voy a matar por romper los principios que nos dio nuestro Dios. Sadamiel, no me hagas reír, ¿de verdad te vas a enfrentar tú solo contra todos nosotros?
En ese momento atrás de Sadamiel, Azazel, Belcebú y Gabriel habrían aparecido sus hermanos, y Caleb diría con una pequeña sonrisa que, Caleb, vaya, muchos de nuestros hermanos se han unido en esta cosa sin sentido, pero tu respuesta, Sadamiel, teniendo una pequeña sonrisa. Yo no soy el único que se va a enfrentar contra ustedes. Sadamiel, ¿qué? En ese momento Caleb silbaría y después de hacer eso atrás de Caleb estaban apareciendo ángeles caídos y demonios y 4 de ellos que eran 2 ángeles y 2 demonios se acercarían a Caleb y uno de ellos diría que, Te tardaste mucho en avisar, pensábamos que te habían matado. Caleb, es que me quedé conversando un rato con nuestro hermano, Aradia. Aradía. Ya veo. Sadamiel, veo que ustedes también son unos traidores. Hermano, ¿por qué haces eso? ¿Acaso tú no ayudabas a los humanos? Sadamiel, como se dice el dicho, la muerte puede cambiar al individuo. Caleb, pero bueno, no nos olvidemos qué estamos haciendo aquí. Sadamiel, exactamente, esto ya se convirtió en una guerra. En ese momento los ángeles caídos y demonios que estaban apoyando a Sadamiel se prepararían para atacar y Caleb le diría que lo mismo diría él y los ángeles caídos y demonios que apoyaban a Caleb también se prepararían para atacar y Caleb diría que, Caleb, óyemela él, anda a curar a esos 2 humanos. Cuando dijo eso Melael asentiría e iría a donde estaban Isai, Camilo y los demás y cuando fue para allá ambos bandos se miraban fijamente y luego de unos segundos tanto Sadamiel como Caleb dirían que ataquen y todos se fueron a atacarse.